Bueno, ah, para poder empezar a hablar de lo que está pasando, ya sabemos que las redes sociales, las noticias y todo lo que está contingente en este momento es acerca de lo que está pasando con Israel, y con los enemigos que están alrededor y bueno, todo el caos que se está formando. Pero antes de empezar ese tema, yo le dije al pastor, quisiera recordar para todos aquellos que les gusta la historia y sobre todo la historia bíblica, que Israel siempre ha estado teniendo alrededor enemigos que han querido destruirlo. La historia de Israel comienza con Abraham, con Isaac, con Jacob, que después, recordemos que Jacob después fue llamado Israel. Eh, Después son llevados a Egipto, en Egipto son cautivos y después, por la mano de Moisés, son rescatados, son liberados, han andado por el desierto y el Señor les dice que tienen una tierra que conquistar, en este caso la tierra de Canaán. La tierra que el Señor prometió a Abraham era la ciudad, la tierra que ahora tenían que conquistar. Y me gusta ver que el Señor se las prometió, pero no se las regaló. Tuvieron que pelearla, tuvieron que conquistarla. Um, la tierra era habitada por cananeos, por jebuseos, por filisteos, por amalecitas, por moabitas y amonitas y por edomitas. Fue muy larga el tiempo de conquista, pero al final en la tierra de Israel fue totalmente para el pueblo de Dios. Pero todavía por su pecado, por todas las cosas que pasaron, recordemos que tuvieron que pasar por imperios como los persas, el asirio, el babilonio, el romano. Y en el siglo I lo que pasó es que cuando estaban con los romanos, intentaron hacer una revuelta y fueron totalmente destruidos por el ejército romano. Y ahí es cuando se conoce como la diáspora judía, donde todos empezaron a irse, empezaron a desaparecer, empezaron a escapar de lo que había ahí. La tierra que ahora se están disputando, en ese momento quedó, ya no era el centro de Israel, sino que empezaron por el imperio bizantino. Posteriormente llegaron los musulmanes a ese lugar. Después vinieron las cruzadas para intentar, la iglesia católica quiso tomar ese lugar y después regresó a los musulmanes. Tiempo después, el imperio otomano fue el que tomó ese lugar hasta los inicios del siglo XX, cuando pasó la Primera Guerra Mundial, que en ese momento todo ese sector tuvo control de los británicos. Y hasta ese momento empezó todo ese caos y empezaron los problemas. Entonces, um, antes de empezar las preguntas, pastor, empezamos con la historia de Israel y una historia difícil, una historia complicada. Precisamente la Segunda Guerra Mundial, que terminó con las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki el año 1945, dio lugar a que el que estaba a cargo de la tierra de Israel, en este caso el país de la nada, porque precisamente en ese desierto que era toda esa zona palestina no había nada, no había gobierno, todavía estaba a cargo del gobierno o el imperio británico. Hasta cuando en el año 1948, después de un acuerdo universal, en este caso con el permiso y la venia de las Naciones Unidas, un judío llamado Ben Gurión levantaba la estrella de David en ese desierto, declarando el Estado de Israel como nación soberana un 14 de mayo de 1948. Desde ahí en adelante comienza la historia moderna de Israel, la cual siempre ha estado salpicada por grandes eventos que son históricos, pero que están hoy día recrudeciendo a través de lo que estamos tratando y vamos a tratar en esta noche. Surge la primera pregunta, ¿cómo ven las comunidades cristianas la creación del Estado de Israel en 1948 en relación con las profecías bíblicas? Porque yo me acuerdo escuchar cuando era niño, se hablaba mucho de eso. A partir de que empezó la creación del Estado de Israel, empieza el cumplimiento de las profecías bíblicas. Eh, Bueno, por mucho tiempo esa historia que hay entre Israel y la iglesia han tratado algunos de confundirlas. Precisamente
¿Qué relación tenemos? ¿Cómo interpretamos los eventos o hechos que han ocurrido con Israel? Eh, Existen dos propósitos muy distintos. Si bien es el mismo Dios, el plan y el pacto que en este caso Israel todavía cree respetar y todavía tener y poseer es el pacto davídico, que se ha de cumplir cuando venga el Mesías que una vez que vino lo rechazaron. Ahora, nosotros estamos siendo, no vamos a decir atacados, pero influenciados por un espíritu del mesianismo. Créanme, la iglesia no tiene nada que ver con Israel en ese sentido. La iglesia no es el Israel espiritual, como algunos quieren ya, en este caso, no sé si lo sabes, lo has visto, lo hemos vivido, con abanderizar, con las tribus y todo este mesianismo que se ha metido en las iglesias protestantes, evangélicas, cristianas. ¿Qué te parece eso? De ahí surge otra pregunta que también me hacía porque ah, muchos dicen es que es el pueblo elegido de Dios y tenemos que respetarlo y honrarlo y sí, los shofares abundan en medio del culto, está el pastor predicando de repente el turó, se asusta una gente por ahí, pero desde la teología cristiana, ¿cómo podemos nosotros interpretar eso de pueblo elegido de Israel? Bueno, la única relación que hay entre Israel y la iglesia es Jesucristo, porque a Dios le plugo que a través de esa nación viniera el Salvador del mundo. No es porque haya sido una gran nación. Mire lo que dice hablando Dios cuando eligió al pueblo. Si se habla de un pueblo elegido, en Deuteronomio capítulo 7, mire lo que dice Dios con respecto a este pueblo, o a este país, o a esta nación. En el capítulo 7 le dice en el verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora escúchenlo, el Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Cuando se habla de un pueblo elegido por Dios, siempre tratan de atribuírsele méritos al elegido. Y en este caso aquí lo vemos claramente por la escritura, ¿sabes? Que Israel no tenía mérito. Además, era el más significante de todos los pueblos. Que ahora se enorgullezcan, somos el pueblo elegido. Tengan cuidado con la interpretación. Precisamente por ser insignificante lo eligió. Y ahora nosotros tenemos claro acerca de que ese pueblo es un pueblo bendecido porque Dios lo eligió. Pero al que se le deben todos los honores, gloria, honra y alabanza es al Dios que elige. Amén. Bueno, tratando de ordenar un poco lo que comenté hace poco, no es que esté en contra yo del shofar o que estemos en contra del shofar. Si quieres adorar al Señor con shofar, con un pandero, con lo que tú quieras, pero a lo que voy es que mucha gente piensa que eso es lo que se debe hacer, lo correcto, lo cristiano, porque dice la Biblia que lo tienes que hacer. Ahí es donde estamos, donde tenemos que ordenarnos un poquito. Ah, ¿Y qué impacto tuvo el acontecimiento dentro del cristianismo cuando dentro de la creación del Estado de Israel? Para mí, precisamente, es una señal profética cumplida. El 14 de mayo de 1948 es una fecha que nadie en el mundo puede olvidar. Una nación, un país, una raza, póngale cualquier nombre, que no se extinguiera en casi 2000 años, producto de un azote divino, dicen todos los religiosos, por haber rechazado al Mesías. No hubo país que fuera su propio país, su tierra. Vimos la culminación de su sufrimiento en el Holocausto nazi, cuando alrededor de 6 millones de personas sufrieron los horrores más grandes, precisamente por Hitler y el nazismo. Pero algo había de ocurrir, vendría la restauración. Y en esa restauración es indudable que nos acordamos de lo que Cristo le profetizó a Israel una vez que habrían de venir sobre él los males por rechazar al Mesías. Y voy a irme a Lucas capítulo 21,
precisamente en el verso 29 dice, también Jesús les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis que por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Israel en este caso, en esta parábola, es tipificado, en esta analogía, como la higuera que florece. Y todos los observadores de la historia y de los tiempos vieron florecer esa higuera en este año 1948 como una profecía cumplida. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta que es el cumplimiento precisamente de lo que Cristo había dicho. Y vea lo que dice, hablando Cristo acerca de su profecía, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pudieron exterminar a los judíos. El odio que hubo sobre esta nación hasta el día de hoy sigue siendo muy patente. No obstante, detrás de esa historia que es Israel está la palabra de que habrían de florecer, y qué manera de florecer, convirtiéndose en uno de los países más tecnológicos de nuestro tiempo. Am, dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mira, precisamente de eso una vez yo te he contado, pues tuve un amigo que era de origen libanés, evangelista, y él en una de esas conversaciones típicas salió el tema de Israel, diciendo que los israelitas eran los, Invasores. los invasores. Y no tuve más argumento, que fue muy espontáneo, y le dije, bueno, la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. El dueño de algo se lo regala a quien quiere. ¿Y de quién es la tierra? De Dios, y Dios se la regaló a Israel. Así que, caballero, por muy evangelista, libanés o sirio que usted sea, sepa lo que todo le pertenece a Dios. Precisamente en eso pensaba cuando estaba recordando esta parte, porque exactamente cuando se crea el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, en ese momento inicia la primera guerra, iniciando recién la guerra árabe-israelí, en los que todos los árabes dijeron, no, ¿cómo es posible que van a fundar Israel en este lugar? Esta tierra es de nosotros. Y Israel empezó con un territorio muy pequeñito que le dejó la ONU, ¿no? Pero resulta que esa guerra, a pesar de que Israel era muy pequeño, la terminó ganando Israel. Y no solamente la ganó Israel, sino se quedó con más territorio. Siguieron habiendo guerras, ahí está la de Yom Kippur, pero yo recordaba, por ejemplo, la guerra de los 6 días, Wow. en la que se juntó Egipto, Jordania y Siria para destruir a Israel. Con toda la potencia, tenían creo que 400 y algo de aviones listos para derrotar a Israel. Y en el primer día Israel les destruyó 380 y algo aviones. De tal manera que para el cuarto día todos estaban pidiendo tregua. Le estaban diciendo al pequeño Israel, listo, ya. Israel se quedó con la península del Sinaí, se quedó con mucha más tierra, pero al final dijo, ok, te cedo tierra, pero firmemos la paz. A Egipto se la devolvió. Y eran 40 millones de árabes contra 3 millones de judíos. Y yo tenía 10 añitos. Yo tenía 10 añitos cuando ocurrió esa guerra. Precisamente fue en octubre del 67, el año 1967. En 6 días, Israel recuperó un territorio que era de 20.000 kilómetros cuadrados a 84.000 kilómetros cuadrados, recuperando para sí, para su gobierno y autoridad, la gran ciudad de David llamada Jerusalén, ciudad de paz. Y lo que ocurre es que de repente, como cristianos, nos dejamos llevar por todo lo que se ve en internet, por todo lo que se ve, lo que dicen, como decía en la tarde, gente pacifista que aparece de repente, no pacífica, pacifista, así, Claro. y viene a poner los mapas. Yo vi el mapa de, mira, así era Israel, el territorio ese antes de 1930 y todo era Palestina. Y gente escribía por abajo, dice, sí, pero yo tengo un mapa más antiguo donde todo eso pertenecía a Israel. Pero viendo todos esos desafíos, yo me voy a la pregunta a las 6. Dice, ¿cómo pueden las comunidades cristianas abordar desde una perspectiva bíblica los desafíos y tensiones que han habido en esa región? ¿Cómo ser cristiano
sin de repente decimos, no, es que no quiero caer en, no quiero dar un tema porque puede sonar muy político, o puede sonar muy problemático, o me puedo ver muy guerrillero, no sé. O bueno, puedo opinar como Maduro, lo que dijo hoy día. No sé si han visto las redes sociales, su gran mensaje, parece un evangelista, un teólogo o un historiador, pero de lo que menos sabe es de historia este caballero, y no por razones políticas, sino por razones intelectuales, diciendo que Jesús era palestino. Por favor, la palabra palestino deriva de filisteo, es equivalente en el original, en el arameo, así que de que me digan que Jesús era filisteo. Entonces, por ahí es que las redes sociales, con todas sus voces díscolas y algunas veraces también, tenemos que tener cuidado precisamente porque tenemos una opinión muy a veces timorata para decir qué es lo Ah, que eso mismo, exacto. realmente es Israel para Dios. Para mí sigue siendo el pueblo elegido por Dios. Así como son irrevocables los dones y el llamamiento, Dios no cambia de opinión. Si alguien piensa que puede ser salvo haciendo el mal porque creen por una elección, mira, tocamos el tema de la elección. La elección le corresponde a Dios. Y a nosotros ni siquiera interpretarla. Es decir, si queremos interpretarla nos vamos a dar cuenta que merecíamos morir. Mas alguien murió por nosotros y ese fue Jesucristo. Así que si buscamos mérito en cualquier elección vamos a encontrarnos con que Israel está ahí por la voluntad de Dios. Ahora, vaya usted a cuestionar a Dios. ¿Cuál es el papel de Israel en la política y geopolítica de la región y cómo se percibe desde nuestra perspectiva? De que es el pueblo que Dios eligió y que tiene un plan específico que dista mucho, aunque no mucho, del plan que Dios tiene para la iglesia gentil, la llamada de afuera, que no está basada en el pacto que hizo con David, sino en el nuevo pacto que trajo Jesucristo para nosotros. Y es importante entenderlo porque como dice, de repente también queremos hacernos los, no sé, los cristianos exagerados y no, esos temas yo no los hablo porque puede crear conflicto. Pero el cristiano debe tener su manera de ver, su manera de hablar, su manera de entender las cosas y explicarlas también, darlas a entender. Precisamente así como hoy día bueno, antes había un letrero en las cantinas, y no es que yo haya sido cantinero, pero en muchos sectores de fuentes de soda, cuando íbamos por una soda, aparecía aquí prohibido hablar de política y de religión. Es decir, había un letrerito en que se prohibía hablar de política y religión. Y hoy en día pareciera que esos temas tabúes abanderizan a algunos, ya sea la historia es una sola, pero las interpretaciones son múltiples y muchas. Todos los problemas son de índole interpretativo, pero vámonos a la verdad, vámonos a la Biblia. Lea usted Romanos capítulo 9, en adelante y se va a encontrar con la elección de Israel. Dios no ha cambiado, sigue siendo el árbol y nosotros somos las ramas silvestres que fuimos añadidas. Recuerde, somos hijos por adopción. Israel también lo fue en el espíritu porque también no era nadie. Recuerde, Israel sale de los lomos de Abraham y Abraham era un idólatra de Ur de los Caldeos. Es decir, era un pagano toda su familia, Taré y todos los demás. Así que no hay mérito alguno para jactarnos de esa elección. Pero sí, los problemas que hoy día, desde la perspectiva política, están sacudiendo al mundo, debieran ser interpretados a la luz de lo que Dios dice en su palabra, no a vandalizarnos. No estamos en contra ni a favor de ciertas posiciones, pero sí frente a la verdad. Sabemos que son tiempos difíciles y son tiempos en que se están cumpliendo todas esas cosas que Jesús profetizó acaecerían para el pueblo de Israel. Ve tú el conflicto actual. Puede- A partir de las guerras que empezó a ganar Israel, como la guerra de los 6 días, que empezó a ganar territorio, las naciones que antes estaban a favor de Israel empezaron a decir como, no, o sea, le estás quitando tierra, estás robando tierra, y empezaron muchas naciones a estar en contra de Israel. Y empezó lo que llamamos ahora el ataque hacia Israel. Sobre todo, bueno, Palestina obviamente diciendo es mi derecho de vivir aquí porque siempre he vivido en este lugar. Los árabes diciendo también no pueden estar en este lugar. Y surgió un grupo extremista, el palestino que se llama Hamas.
y es el brazo armado más fuerte que ha atacado muchas veces el Estado de Israel. La semana pasada empezaron a celebrar la fiesta del Sukkot, de los tabernáculos, donde hasta la fecha siguen celebrando esa fiesta que el Señor les dijo, en la cual tenían que recordar cuando vivían en el desierto y vivían en carpas. Eran peregrinos. Entonces lo que hacen en ese tiempo es que en sus casas, la parte de afuera hacen carpas o hacen techos donde toda esa semana están durmiendo para recordar ese tiempo. Pero el día sábado, el día 7, celebraron el Simchat Torah. Ellos en el año leen todo el Pentateuco. Y el sábado terminaron de leer el último pasaje del Pentateuco. La Torá. De la Torah, exacto. Entonces empiezan a bailar, empiezan con la Torah, empiezan a danzar. Y era un día de alegría para todo Israel. Y ese día, sin que nadie supiera, sin que la Mossad supiera, sin que nadie se lo esperara, jamás tenía organizado un ataque directo contra la población de Israel. No tan solo contra el ejército israelí, sino contra personas inocentes, contra ciudades, contra vecindarios, mataron gente. Civil. Exactamente. Incluso extranjeros que estaban de fiesta por ahí están actualmente de rehenes y han dado comunicados. Veía un líder de Hamas que decía: lo que queremos es destruir Israel y al final destruir a todo el mundo que no sea islamista. Destruir a todos y tomar el control. Ha habido noticias de mexicanos, chilenos, argentinos que están atrapados o desaparecidos o de rehenes dentro de ese lugar. Incluso noticia, la que hoy que le contaba, que era medio fuerte, en un kibutz, que es como una granja que estaba tomada por Hamas, lograron el ejército israelí entrar y se encontraron una escena que decían: parece el holocausto, parece un campo de concentración, personas muertas, bebés muertos, y ha estado terrible. No sé, a mí no me tocó vivir en otro tiempo, no alcancé a vivir otra guerra, otra situación, pero hasta lo que se logra ver son escenas que hielan la sangre, que la gente que va a ver termina llorando, terminan los reporteros, terminan todo eso. Ahora, ya, como noticia, pero ahora, somos cristianos. ¿Existen profecías bíblicas que se relacionen con los eventos de ahora? Precisamente en el mensaje que Pedro da a la iglesia y sobre todo al mundo judío, en el capítulo 3 de los Hechos les habla y les dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el 3:19 dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien es necesario, de cierto, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La restauración, la palabra apocatastasi, es una palabra que significa volver al original, al orden inicial. Cuando venga Jesucristo, lo que va a hacer es restaurar las cosas, volver a su orden original, al plan ideal de Dios, que no era la guerra, no era el homicidio que comenzó con Caín, sino que era la manera en que Dios quería que el hombre viviera, en comunión con Él y en comunión con su prójimo. Ahora, este tiempo que ha ocurrido, que para nosotros son 2000 años, pero dice Pedro que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, si bien es un eufemismo, analogía, tenemos que decir que lo que está ocurriendo hoy es el cumplimiento de esta restauración antes de que venga lo definitivo. Han de ser sacudidas todas las cosas. No se podrá instalar lo inconmovible hasta que sea removido lo conmovible. Y aun cuando estamos viendo el dolor de esas familias, ya son más de 1000 personas israelíes, y se dan también la muerte de otros árabes, más de 500, 700, no sé en cuánto irá en estos momentos. Pero el horror de lo que significa una matanza como la que estamos presenciando, entre comillas, porque ahora ya no estamos recibiendo noticias como yo las escuchaba y leía por el diario el año 67, a mis 10 años. No, ahora la estamos viendo casi en directo por las redes
y esos periodistas osados que están en la zona, en Israel, o acercándose a Gaza, donde está siendo bombardeado de una manera increíble esa localidad. Ahora, entiéndase, no es el mundo árabe, aun cuando sí están siendo solidarios, el grupo Hamas no es una nación, De hecho, no es un los Estado. palestinos no están. Muchos palestinos dicen jamás no nos representa. Jamás está. ¿Qué dijo el presidente Bukele? ¿Cómo se llama él? Sí, de allí Bukele, que no era. Tenían que deshacerse del grupo extremista. No representaban a los palestinos. Entonces, tenemos que tener claro de que las profecías bíblicas se han cumplido y vendría gran ira sobre este pueblo y calamidad habría. Y si lo hubo, la habrá hasta cuando venga la restauración de todas las cosas. Y la mayor de restauración es que Israel reconozca a Jesucristo como el Mesías que rechazaron cuando le dijeron a Pilatos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y de esa manera se autodestinaron a la casi aniquilación, si no es por la misericordia de Dios. Así que llega el tiempo de la restauración, pero antes de eso es indudable que el sufrimiento, no conozco la historia de un país que haya sufrido tanto como han sufrido los judíos, pero tampoco no conozco a una misericordia tan grande como la que Dios ha tenido con ese pueblo y la va a seguir teniendo. No es porque sean potencialmente más inteligentes, sino porque realmente el plan de Dios es que Israel llegará un día a ser parte de lo que va a ser el reino de Dios, aun cuando con un pacto que va a ser revalidado por el Nazareno, el verdadero, el Hijo de David, llamado Jesús. Am, y ya de una perspectiva más de iglesia o más de enseñanza de su parte, eh, ¿cuál es la manera entonces, la correcta de interpretar tantas profecías? Porque uno escucha y escucha y escucha que esto y se cumplió por acá y se cumplió por acá, y uno de repente dice, ¿será cierto? O me están exagerando de repente con tanto, o me están queriendo asustar para que sea más cristiano. Ah, Mire, aquí nuevamente vuelvo a Lucas. Lucas es que está hablando Cristo de una manera impresionante. Habla de lo que habría de ocurrir en estos últimos tiempos. En el capítulo 21, verso 25 dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los tsunamis, caballero. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, están sucediendo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa debe ser la actitud del creyente, levantar su cabeza. Si usted dice orar, yo no sé, en un congreso dijeron que orar por la paz del mundo es perder el tiempo. Porque sabemos que la paz no vendrá sin antes no venga la destrucción repentina. Cuando digan paz vendrá destrucción repentina. Si alguien confía en su tecnología, el servicio secreto más impresionante, ¿cuál es? Mossad. El Mossad. ¿De dónde son? Los judíos. ¿Cómo es que se metieron cuánto? Más de 1000. Y nadie supo por dónde ni cuándo. Más de 1000 terroristas que invadieron. Y en una fiesta en el desierto empezaron a disparar y 250 cadáveres quedaron tendidos ahí mientras oía toda la gente en esa celebración del inicio de la última parte de la lectura del Pentateuco. Entonces, no es la inteligencia israelí, no es el poder ni económico ni militar el que va a prevalecer, sino el plan de Dios que tiene como objetivo a nosotros llevarnos a que Dios tenga misericordia y que pueda la iglesia como tal no identificarse como judío, porque por la fe también somos hijos de Abraham, ¿sí o no? No podemos decir, no, yo soy chileno, no, por la fe también soy hijo de Abraham y tengo el mismo espíritu que movió a Sansón para derrotar a los filisteos, a David. Sí, somos hijos espirituales también de esa fe, pero la misericordia es por ese país
y también por los que están sufriendo del otro lado, pues mueren gente inocente en ambos lados. Y la guerra, lo primero que se sacrifica en una guerra es la verdad. Y la verdad que tiene ese grupo de terroristas es que quieren que desaparezca Israel. Me hizo recordar las palabras de Abdel Nasser, el presidente egipcio, cuando dijo en su último discurso antes de entrar a la guerra de los 6 días, le dijo a todas las Naciones Unidas que le decía que no atacara a Israel, que no hiciera intentos, y esos 40 millones de árabes quedaron prendidos con la palabra de Abdel Nasser. Mañana al atardecer no habrá un judío vivo en Israel. Mañana, lo profetizó, lo auguró el presidente egipcio. Al otro día, mañana, no tenía ni un avión en los aeropuertos. Egipto no tiró ni una bala, no pudo levantar ni un avión, pues fueron avasallados por el servicio de inteligencia y los aviones israelíes. Así que cuando nosotros decimos que esto va a pasar y no va a pasar, todo está en las manos de Dios. Ahora, terminando, ¿estamos en incertidumbre? No lo creo. El mundo está en incertidumbre. ¿Qué irá a pasar después de esto? Es como lo decíamos, ¿qué irá a pasar después de la pandemia? No sé si tuvimos una crisis social o el 2000. ¿Qué irá a pasar en el 2000 cuando cambia el calendario, los computadores? Se iban a apagar todos los computadores. Etcétera. Bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Claro, después de la caída de las 2 torres gemelas, sí cambiaron muchas cosas. Pero ¿qué va a pasar después de esto? Se va a cumplir lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso digo, la iglesia no está en incertidumbre. El plan de Dios sigue inalterable, caballero, señora, hermano. Dios no está detrás de la historia. No va siguiendo los hechos del hombre para corregirlos. Dios ha planeado algo y dentro de su permisividad, de su soberanía y tolerancia, las cosas van a ocurrir sí o sí. Lo importante es que nosotros cooperemos con ese destino y ese plan eterno que tiene para nosotros. Nuestra redención está cerca. Esa es la palabra. Cuando vengan estas cosas, alzad vuestras cabezas, erguíos y mirad, porque vuestra redención está cerca. Y que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, tú tienes mejor voz que yo. ¿Tres qué? El 3.9, 2 de Pedro 3.9, en adelante. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Amén. ¿Qué le parece? Eso es lo que Dios te dice. Esa es la buena noticia dentro de todas las malas que tenemos, ya sea por la inflación, la pandemia, la violencia, la insatisfacción económica, las crisis y sobre todo esta guerra tan cruenta, ni siquiera guerra, masacre. Tenemos que tener la esperanza viva. Nuestra redención está cerca y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Oramos contigo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, porque tú estás en control de todas las cosas que pasan, Señor. Confiamos en ti y tu voluntad siempre se cumple en medio de las situaciones, en medio del caos, en medio de la crisis. Tú sigues sentado en tu trono y tú sigues, Señor, exaltándote por sobre todas las cosas que nos suceden. Ayúdanos a tener paciencia, a confiar en ti, a quitar la ansiedad, a quitar todo miedo, Señor, y seguir orando porque tu voluntad se haga en esos lugares donde están pasando las cosas, que tu misericordia llegue hasta allá, pero que también tu amor nos siga sosteniéndonos hasta tu venida, y que cuando regreses nos encuentres haciendo tu voluntad y las obras que tú nos enviaste a hacer, Señor.
Te damos gracias por este momento y bendecimos a toda la iglesia y a todos aquellos que están escuchando en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha Amén. sido un gusto, un placer, junto al pastor Asaf Valderas. Un saludo a la iglesia. Nos encontramos el jueves aquí en Miguel Ángel 03730 Puente Alto. Y si no, venga el domingo, desde las 10 de la mañana. Aquí vamos a estar compartiendo todo lo que Dios nos ha dado. Un placer. En la asistencia técnica, nuestro hermano Ricardo, que ustedes han de conocerlo algún día, pues también es un colaborador directo del ministerio. Junto también a la pastora Dali y mi esposa pastora Estercita. Y bueno, a todos los fieles. Un abrazo, que tengan muy buenas noches y que Dios les bendiga.